Bueno, vamos esta noche a entrar en materia y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer esta noche segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Este es un verso que muchos lectores de la palabra de Dios se saben de memoria. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Podemos repetirlo todos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, como decía nuestra hermana Sol, el tema de esta noche que nos han referido las damas Dorcas de Colón, a quienes les agradezco mucho esta invitación, manejando mis emociones. Es un tema muy interesante porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el que las personas tienen problemas con el manejo de sus emociones, porque no están acostumbrados a estar encerrados, porque su rutina cambió, porque de repente la vida nos cambió a todos, no estábamos preparados para nada de lo que ha sucedido. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ha bendecido y nos ha ayudado en medio de todas estas situaciones. Cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando que son las reacciones que todos experimentamos en respuesta a estímulos que nos hacen tener cierto tipo de comportamiento. Es decir, un ejemplo sencillo: si alguien nos cuenta un chiste, tenemos una reacción, ¿cierto? Si el chiste es divertido, ¿nosotros qué hacemos? Nos reímos, ¿cierto? Pero si al contrario tenemos un dolor, ¿alguien de nosotros esta noche ha sentido alguna vez un dolor? Qué desesperante es tener un dolor. Todos los dolores son feos, pero dicen por ahí que un dolor de muela es terrible. Y los que hemos tenido la oportunidad de tener un dolor de muela, sabemos que es terrible sentir un dolor de muela. Y también sabemos que hay una reacción que desencadena ese dolor. Bueno, algunos somos llorones. Yo soy muy llorona. Yo soy hipersensible. Entonces, cuando estoy contenta, lloro. Cuando me emociono, lloro. Pero también cuando tengo un dolor o una tristeza muy grande, lloro. Cada cosa que nos sucede hace que tengamos una reacción. Esas son las emociones. Los estímulos que están a nuestro alrededor producen en nosotros esa reacción, sea de tristeza, sea de felicidad, de euforia, sea de dolor. Cuando recibimos una mala noticia. Unos días atrás estábamos terminando un culto al que el Señor nos permitió predicar en Colombia con una congregación donde yo asistía antes. Y yo estaba tan contenta, tan feliz de ver a mis hermanos, de saludarlos, aunque sea por este medio. Yo estaba tan feliz, me sentía eufórica de poder ver al que fue mi pastor, a su esposa, a sus hijos. Bueno, una bendición. Y bueno, se terminó el culto y de repente entra un mensaje a mi teléfono de quien fue mi compañera de colegio desde el pre-kinder hasta que nos graduamos, y quien fue mi mejor amiga en toda esa época, y me escribe: Nelly, mami se murió. Y yo pasé en un momento de tener una felicidad y una euforia impresionante,
a sentir un dolor y una tristeza increíbles, porque esa noticia me tomó por sorpresa y porque no pude evitar derramar lágrimas y pensar en todos los momentos que uno vivió con esa persona y que quizá no dijo todo lo que debía haber dicho, de la última vez que lo abrazó y todos esos recuerdos que vienen a nuestra mente. Entonces es importante que nosotros sepamos que esos son las emociones, esa reacción que yo tengo a ese estímulo externo que viene. Cuando hablamos de emociones, tenemos que tener claro que estas nos acompañan desde que estamos en el vientre materno. Por eso es que cuando una mamita está embarazada, nosotros le decimos, tienes que estar tranquila, procura no preocuparte, procura no estresarte, procura no llorar, procura que tus emociones estén balanceadas, porque nuestras emociones afectan a nuestro bebé. Nuestras emociones van creando en él sus propias emociones. Y entonces, de repente nace el niño y dice, hermana, pero es que este niño, Dios mío, llora día y noche, no se calma con nada y está como estresado, está como angustiado. Y entonces pasamos a ver cómo fue el embarazo de esa mamita. Si estaba estresada, si estaba angustiada por algo. Y de repente eso es lo que está haciendo que el bebé tenga todas esas emociones allí y las esté ahora tratando de expresar. Pero como él no habla, igual que nosotros, no se puede comunicar sino a través del llanto. Entonces él llora y llora y llora y muchas veces no sabemos por qué. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que esas emociones están con nosotros toda la vida, desde que venimos del vientre de mamá, y muchas de ellas nos marcan para siempre, para siempre. Yo digo a mi mamá que yo soy muy llorona, quizá porque cuando mi mamá tenía 5 meses de embarazo de mí, mi abuelita falleció, y fue un golpe muy duro para ella. Y bueno, estuvo muy triste y estuvo muy melancólica. Y quizá por eso, pues yo soy un poco así. Nosotros en nuestra área de trabajo siempre estamos buscando un porqué, una razón del por qué las personas se comportan de cierta manera. Los seres humanos tenemos dos componentes importantes que, bueno, muchos de nosotros de repente conocemos, pero no sabemos los conceptos claros que tienen. Y vamos a hablar esta noche un poquito, es un tema muy amplio, pero solamente vamos a tocarlo un poquito. Y vamos a hablar de temperamento y de carácter. El temperamento es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Este temperamento es genético o hereditario. Entonces usted ve que la niña se para, se peina, se hace así y uno dice, es igualita a fulanita, es igualita a la mamá, es igualita a la abuelita, mírala cómo camina, es idéntica, porque dentro de ella viene una información genética que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Algunos por allí lo han intentado y han fallado en el intento, cambiar su color de piel. Los que somos más blanquitos, entonces vamos a la playa y nos queremos asolear y queremos ser más morenitos, pero resulta que quedamos todos rojitos como un camarón y nunca seremos morenos, jamás. No somos capaces, no hay posibilidad. Y aquel que es más morenito, entonces quizá quisiera ser un poquito más blanquito, más clarito. Cada uno de nosotros tiene rasgos que vienen con nosotros y el temperamento es uno de ellos. Esas reacciones que nosotros tenemos, y uno dice, pero el niño tiene 1 año, ¿por qué tira las cosas así? ¿Por qué se comporta así? Hay una información genética en él que de repente nosotros desconocemos, pero bueno, tiene el carácter del abuelo que era así energúmeno y que gritaba y que tiraba las cosas.
Y uno dice, ¡ah! El temperamento de esa persona. Y uno dice, wow, pero ¿por qué? Hay unas razones generales que vienen ya con nosotros. Pero por otra parte está el carácter. El carácter es el modo en que un individuo reacciona habitualmente a cierto tipo de estímulo. Este es aprendido y tiene mucho que ver con la crianza y con el entorno. Nuestro carácter se va desarrollando con el tiempo, con las experiencias, con la vida, con nuestra familia, porque nuestra familia tiene mucho que ver en cómo se desarrolla nuestro carácter. Quizá conocemos algún señor muy machista que dice, es que los hombres no lloran. ¿Usted ha escuchado a algún señor decir eso? Claro que sí. Pero desde niño, cuando sufrió un dolor, cuando tuvo un momento difícil, mamá o papá, porque a veces somos nosotras las más machistas, las mamás somos más machistas a veces que los padres, y nosotros entregamos una mala información a nuestros hijos. Y entonces le decimos al niño, levántate, no llores, que los niños no lloran, tú eres un hombre. Y esa información se va quedando allí hasta siempre. Y de repente crece este muchacho y no es capaz de demostrar sus emociones. No es capaz de demostrar ni siquiera sus sentimientos. Por ejemplo, conocí el caso de una chica muy buena muchacha en la iglesia, pero su papá siempre le decía, los hombres son malos. Los hombres solo quieren lo que quieren y ya. El que se enamora pierde, le decía el papá. Y le decía, que se enamoren todos de ti, pero tú no te enamores de ninguno. Y ella era una muy buena muchacha, pero creció con toda esa información acá. Y tuvo muchas oportunidades de tener buenos partidos, de tener buenos muchachos a su alrededor que llegaban, que le sonreían, que le daban un detalle y enseguida se acordaba, este viene detrás de lo que viene y ya. No quiere nada serio conmigo, muchachos de la iglesia. Y toda esta información le hizo tanto daño a ella toda su vida que se quedó sola. Y cuando ya tenía 40 y tantos decía, si yo no hubiera creído las palabras de mi papá, que mi papá siempre me decía, el que se enamora pierde. Usted jamás le demuestre sus sentimientos a nadie, que nadie sepa lo que usted está viviendo. A veces vivimos así, por esa información que nos dan nuestros padres. Y no somos capaces de decirle a alguien, oye, te quiero mucho. Hay gente a la que le incomoda que tú le digas, te quiero mucho. Gracias. No saben qué decir, no tienen esa manera de reaccionar a ese estímulo porque no saben cómo hacerlo. Porque la información que tienen acá es que es malo que la gente sepa que tus sentimientos te hacen débil. Y no es así. Qué bueno es que esta generación que nosotros estamos criando podamos enseñarle cosas diferentes y podamos decirle, hijo, cuando tengas que llorar, llora. Llorar no está mal. Sentir debilidad no está mal. Sentirnos frágiles y mostrarnos frágiles ante otro no está mal. Al contrario, qué bueno es que alguien te vea frágil y te dé un abrazo y te diga, tranquila, tranquilo, cuentas conmigo, estoy aquí para ti. Yo creo que es una bendición enorme poder demostrar lo que nosotros estamos sintiendo. Hay gente que vemos amargada, triste, aburrida todo el tiempo y no sabemos por qué. No son capaces de decirlo. ¿Cómo está, hermana? Bien. Gracias. O quizá vemos ese que sonríe todo el tiempo. Ay, Dios le bendiga, ¿cómo está? No, bien, 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 bien. Súper bien. Pero por dentro quizá no se siente así. Qué bueno es que seamos sinceros y podamos decir,
hermana, ayúdeme a orar. Yo no me siento bien. Yo siento como una tristeza, como un dolor. Busquemos ayuda. No nos quedemos callados, porque eso nos va a dañar y nos va dañando poco a poco. Y lo peor de todo es que hay gente, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que dice, yo me quiero casar porque yo quiero ser feliz. Pues la mala noticia es que si uno no es feliz solo, va a ser infeliz a esa pobre criatura con la que uno se casa. Porque no tiene más nada que dar, no tiene nada que ofrecer. Entonces, retomando, temperamento y carácter. Estos dos componentes, que el uno es genético y el otro es aprendido, estas dos cosas unidas son lo que llamamos la personalidad. Entonces nosotros decimos, esa hermana tiene una personalidad, o ese hermano tiene una personalidad como tan fea. No nos sentimos a gusto con esa persona porque todos tenemos personalidades diferentes, ¿cierto? Y somos más afines a unos que a otros. Pero el hecho de nosotros poder manejar nuestras emociones, eso es como un arte. Así como nuestra hermana Adriana, que está ahorita cantando, y que tiene una voz hermosa y que alaba a Dios tan lindo, eso es un arte que ella pone al servicio del Señor y que Dios lo convierte en una bendición para su iglesia. Pero eso se aprende, se ensaya y se ensaya más. Y ellos están todo el tiempo escuchando música y lo último que salió, y mire este arreglo tan bonito. Ellos lo van aprendiendo, lo van practicando, eso es un arte. Manejar nuestras emociones yo lo considero así. Hay algo que los científicos los psicólogos han descubierto en este último tiempo, que son las inteligencias múltiples. Porque antes pensábamos que el que no sabía hacer nada de matemáticas, el que no sabía nada de español, de literatura, de inglés, bueno, el que no era bueno en las asignaturas del colegio que todos veíamos, era bruto, no era inteligente. Pero entonces ahora conocemos que cada uno tiene una inteligencia distinta y que en esa inteligencia se puede desarrollar. Y hay una inteligencia que es la inteligencia emocional. Y esta inteligencia nos ayuda a vivir tan bien toda la vida. Nos ayuda a vivir tan tranquilos porque nos conocemos a nosotros mismos, porque sabemos que nuestras reacciones son normales y sobre todo porque sabemos canalizar esa situación que vivimos para crecer. Nosotros los cristianos debemos aprender a crecer en medio de las dificultades. Nosotros los cristianos debemos florecer, no importa en dónde el Señor nos siembre. Así estemos en medio de una roca rodeada de espinos y donde todo el mundo quizá esté en contra nuestra, allí debemos florecer, porque tenemos al Señor. Y porque Él nos enseña y dice su palabra, como leíamos al principio, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, pero sobre todo dice una palabra que es una frase que nos debe acompañar a los cristianos toda la vida: dominio propio. A veces quisiéramos decir tantas cosas. Cuando alguien viene y vemos una injusticia o vemos algo mal hecho, y quisiéramos decir tantas cosas, pero sabemos que es mejor callar, ¿cierto? Porque somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Cuando nosotros sabemos que estamos furiosos, ¿a cuántos les ha pasado? Todos hemos tenido ese momento de ira, en que queremos decir tantas cosas. Pero inteligente emocionalmente es aquel que piensa y dice, no, yo no puedo hablar en este momento. Porque todo lo que diga en este momento lo voy a lamentar después. Me voy a arrepentir luego. Porque en ese momento nos sale cualquier cantidad de palabras hirientes. Pero después tendremos que pedir perdón.
Y qué bendición es nosotros vivir nuestra vida sabiendo que, bueno, a veces nos toca pedir perdón hasta por cosas que no hemos hecho. Alguien está bravo con nosotros y nosotros decimos, hermana, no sé qué le hice, pero discúlpeme si la ofendí de pronto en algo, porque uno no sabe. Hay gente que se ofende hasta por una mirada, porque tú vas por la calle y no ves bien y de lejos viste a alguien y te hizo así, pero tú no supiste quién era. O ni siquiera la viste, o ni siquiera lo viste. Y entonces en ese momento esa persona dice, mire, la hermanita fulana ni me saludó, me vio en la calle, claro, pena le habrá de dar de que uno la salude en la calle. Y tantas cosas que se nos vienen a la mente. Pero qué bueno es poder decir, hombre, quizá la hermana no me vio. A todos nos ha pasado, todos nos ha pasado en la vida que vemos a una persona en la calle y después nos dicen, oye, te vi, te pité y te grité y te vi. Yo no me di cuenta, no me fijé. Pero qué bendición es que nosotros podamos ser de esas personalidades agradables, de esas personas que llegan a cualquier lugar y la gente dice, ay, qué bendición este hermano, esta hermana, gloria a Dios. Que no seamos conflictivos, que no seamos problemáticos, que sepamos manejar nuestras propias emociones. Porque a veces gritamos y tratamos mal y decimos tantas cosas hiriendo al otro, pero estamos peleando es con nosotros mismos, con nuestros propios conflictos. Amén. A lo largo de nuestra vida aprendemos a lidiar con nuestras emociones y no significa que está sana, como decíamos ahorita, una persona que todo el tiempo sonríe. Sí, todo está bien, qué bueno, qué bendición. Eso no garantiza que esa persona sea sana emocionalmente. Ni tampoco aquella hermana que de pronto es melancólica, que se sienta, que se arrodilla y llora en la presencia de Dios y que derrama su corazón y que cuando están cantando llora y uno dice, ay, pobrecita la hermana, ¿qué le estará pasando? No significa que le esté pasando nada, es su manera de expresar sus emociones. Ni la una está sana ni la otra está enferma. Nosotros los cristianos tenemos que tener una palabra siempre clara. Equilibrio. Equilibrio. Allí, nosotros los cristianos debemos estar allí en el centro. Porque así le gusta al Señor que los cristianos seamos equilibrados. Que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos equilibrados. Amén. Proverbios 12:25, vamos a leer la palabra del Señor. A decir como decía mi pastor, si está aburrido, dígame. Proverbios 12:25. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Hay otra versión que yo encontré muy linda, que me pareció hermosísima. Mire lo que dice. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Son palabras que conocemos más. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Qué bueno es que nosotros seamos portadores de esa buena palabra, que alegra el corazón del hombre, que alegra el corazón de nuestros hermanos, que podemos decir, qué bendición ese hermano fulano, esa hermana, cuando habla, lo ayuda a uno, lo reconforta, le da aliento. Qué bendición, ¿cierto? Ser de esos que podemos sostener la vida de otro. Porque una sola palabra, hermanos, una sola palabra puede destruir una persona. Puede destruir su autoestima, su autoconcepto. Y desde los niños hasta los más ancianos, todos necesitamos tener un autoconcepto, una autoestima fuerte, definida, que nos ayude a vivir en control de nuestra propia vida. Y mire que nuestra mente en realidad es nuestro verdadero campo de batalla. Es nuestra mente.
Nosotros a veces vivimos peleando con todo el mundo. Sí, es que, mire, fulanito cómo me miró. ¿Sí la vio? Me miró feo. Es que me tiene envidia, es que me tiene rabia. Y vivimos todo el tiempo sufriendo por una cantidad de tonterías que quizá la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que nosotros existimos, pero nosotros creemos que somos el ombligo del mundo y que todo el mundo tiene que ver con nosotros. Y que todo el mundo nos mira y que todo el mundo le molesta mi cabello, le molesta mi forma de vestirme, mi forma de hablar. Eso es inmadurez. Qué bueno que nosotros podamos aprender a vivir sin pensar en lo que el otro piensa. Esa es su vida ya, yo tengo la mía, yo tengo mi autoestima bien puesta, mi autoconcepto definido. Yo sé quién soy y yo sé cuánto valgo, así como soy, más gordita que las demás, más grande quizás que las demás, con más arruguitas, manchadita, no importa. Esta soy yo y así debo amarme, así debo vivir tranquila conmigo. Y entre más me ame yo, más fácil será poder amar a los demás. Porque recuerde usted que la palabra del Señor dice que nosotros amamos a los demás, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿cierto? Pero ¿y si no te amas? ¿Qué amor le puedes dar a otro? Qué bendiciones que nosotros sepamos que nuestro campo de batalla es aquí, los pensamientos llegan todo el tiempo y el enemigo es experto en mandarnos esos pensamientos. Mira, ¿sí ves? Ellas están hablando de ti. Allá donde están reuniditas, ellas están diciendo que estás gorda, que estás, bueno, tantas cosas que pueden decir de nosotros y que a la final son ciertas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero que eso no nos afecte a nosotros. Y mire que la palabra del Señor Jesús nos dice en 2 de Corintios el capítulo 10, ya vamos terminando. Segunda de Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice la Biblia, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y me encanta esta palabra, me encanta, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál es la medida que nosotros tenemos para saber si ese pensamiento le agrada al Señor o no? Cuando llega el pensamiento, porque es que nosotros no podemos evitar que el pensamiento llegue. Él va a llegar, pero es yo cómo reacciono ante ese pensamiento que me llega. Entonces, cuando me llega ese pensamiento, yo digo, ¿esto se sujeta a Cristo? ¿Se sujeta a lo que la palabra de Dios dice? Y si la respuesta es no, no hay nada que hacer, no tenemos nada en qué pensar en eso que nos ha llegado en ese momento a la mente. Y tenemos que decir, hay poder en el nombre del Señor, esto no es de parte de Dios. Olvidamos eso y continuamos. Ese es nuestro verdadero campo de batalla. No peleemos contra nuestro esposo, no peleemos contra nuestros hermanos, no peleemos contra nuestra familia. Muchas veces todo está aquí. Y nuestro propio enemigo somos nosotros mismos y nos estamos autodestruyendo con nuestros pensamientos que no son sanos. Pero qué bendición que una persona equilibrada, cuando se enfrenta a estos pensamientos, una persona que es capaz de ser inteligente emocionalmente, cuando se enfrenta a esos pensamientos, simplemente dice no, no te escucho, no quiero que entres a mi vida. Eso no es lo que yo quiero para mí. Amén. Todos somos seres humanos y todos tenemos emociones.
Las emociones son parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios nos ha devuelto la potestad sobre nosotros mismos. La potestad que el enemigo nos había quitado, el Señor nos la regresó y por eso nos dio dominio propio. Por eso ahora nosotros podemos dominar nuestro carácter. Por eso nosotros ahora podemos cambiar. Por eso cuando nosotros estudiamos el temperamento y el carácter o la personalidad de los héroes de la palabra, nos damos cuenta quiénes eran antes de Cristo y quiénes son después de Cristo. Todos vemos a un Pedro impulsivo, con ganas de acabar con medio mundo, la noche que toman preso a Jesús hasta le arrancó la oreja al pobre Malco y el Señor Jesús tuvo que hacer un milagro para que volviera a ser como antes. Y vemos a ese Pedro que niega a Jesús 3 veces, que va y que hace tantas cosas. Pero cuando vimos la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro, después del día de Pentecostés, vemos a un Pedro que se levanta firme, fuerte y dice: varones, ustedes quieren saber qué es lo que necesitan para ser salvos. Y les dice con esa autoridad tan hermosa del Espíritu Santo: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Pedro nuevo. Y así debemos ser nosotros. Los cristianos no somos de los que dicen: es que yo soy así. No. Nuestra medida es Cristo. Y vamos caminando hacia tener la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Gloria al nombre del Señor. El Señor no nos dice: no pueden enojarse jamás. Él no nos dice eso en la palabra. Pero sí nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cierto? Y también nos dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Él nos dice: es cierto, yo los entiendo. El salmista decía: tú conoces nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. El Señor conoce nuestra condición. Y Él dice: yo sé que te puede dar una ira terrible, pero espérate, no vayas a pecar. Esa no es excusa para pecar, porque su palabra nos lo dice. Amén. El Señor no nos dice: ustedes nunca pueden estar tristes, no pueden estar infelices, ustedes no pueden llorar. No, al contrario. El Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero nos da una esperanza gloriosa. Dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. Qué bendición de Dios el que nosotros tenemos, mis amados. El Señor nos conoce tan bien, pero tan bien a cada uno de nosotros, que Él no nos dice, como a veces le decimos a nuestros hijos: tú eres un varón, tú no puedes tener miedo. Mi papá me decía, cuando yo veía una cucaracha y salía corriendo, me decía: tienes que aprender a ser machita, me decía él. Tienes que ser fuerte. Pero nunca pude controlar el miedo contra esos animales. Nunca lo pude controlar. Todavía sigo saliendo corriendo cuando las veo. Pero el Señor no me exige a mí que no tenga miedo. ¿Sabe qué nos dice el Señor Jesús? Que conoce nuestra naturaleza. Hay 365 versículos en la palabra que nos dicen: no temas. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un no temas para cada día del año. Un hoy no debes tener miedo porque yo estoy contigo. El Señor Jesús no quiere anular nuestras emociones. El Señor Jesús quiere que tengamos emociones sanas para que podamos sanar a otros. Qué bendición es que nuestra vida sea ejemplo en todo. En todo, como dice la palabra, en amor, en espíritu,
en fe y en pureza. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, mis amados hermanos. Y quisiera que hagamos una oración. Quisiera que le digamos al Señor, Señor, te entrego mis emociones. No soy capaz de controlarlas. No puedo. Tengo 35, bueno, yo tengo 35, usted no sé cuántos tiene. Tengo 35 años y no soy capaz. No he podido hasta el día de hoy controlar mis emociones, pero yo esta noche te las quiero entregar a ti. Porque de lo que yo no soy capaz, tú sí eres capaz. ¿Qué le parece si esta noche le decimos al Señor, ayúdame a aprender este arte de manejar mis emociones y a ser una persona saludable psicológicamente, emocionalmente, una persona sana? Las personas sanas ayudan a sanar a otros. Las personas enfermas enferman a otros. ¿Usted de repente ha conocido una persona que se queja por todo? ¿Cierto que sí? Las hemos conocido. Es que el hermano fulano, es que el pastor, es que eso de la alabanza, es que esa batería, es que el sonido, es que ya no canta. Todo les molesta, todo. Y uno hablando con ellos a veces como que se contamina y dice, ay sí, el hermano tiene razón, pero no. El culto no es para ti, es para Cristo. Al que le tiene que gustar es a Él. Qué bendición que nosotros podamos aprender a vivir mejor. Y yo quisiera esta noche que oráramos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias esta noche por tu infinita gracia y misericordia, por habernos permitido este momento, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, Señor, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a mejorar, que nos enseña tantas cosas hermosas, Padre mío. Oh Dios eterno, en esta hora, Señor, presento la vida de mis hermanos y la mía, Señor. Y te ruego, Padre amado, que nos ayudes a utilizar ese dominio propio que tú nos has regalado por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Que podamos vivir el fruto del Espíritu, Señor. Que podamos tener gozo en nuestros corazones, que podamos tener paz, que podamos vivir, Señor Jesús, para ti, como a ti te agrada, Señor, que seamos luminares en el mundo. Que los demás puedan ver en nosotros tu obra redentora. Que los demás puedan ver en nosotros, Señor, todo lo que has hecho. Cómo has cambiado nuestro lamento en gozo, Señor. Oh Padre mío, en esta hora te ruego por cada familia, Señor. Por cada hogar que está pasando quizá un momento difícil, Señor. Porque alguno de sus miembros no sabe cómo manejar sus emociones. Ayúdales, Padre mío. Bendíceles y guárdales en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, amado Cristo. Amén y amén. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los continúe bendiciendo.